es la clave para ayudarte a lograr todo lo que quieres en tu vida. Soy Shaun, un filósofo fenomenológico mundialmente reconocido, coach ejecutivo y maestro espiritual, fundador de la iniciativa de futuros generativos. Soy CEO de Boldly y director del documental aclamado internacionalmente We Rise Up. A lo largo de mis 25 años como coach de alto rendimiento y experto en desarrollo de liderazgo, he tenido el privilegio de trabajar con altos ejecutivos de empresas como Microsoft, Coca-Cola, Dollar Shave Club, Diageo, Owens Corning y Telus, entre otras. Juntos, hemos formado a más de 250,000 de ejecutivos sobre cómo crear y hacer realidad futuros para ellos mismos y sus organizaciones. Nuestro historial habla por sí solo, ya que hemos producido de forma consistente cambios empresariales y personales. Cuando nuestros estudiantes realizan las prácticas del método Holónico, experimentan una mayor concentración, creatividad e intuición. Y tú también puedes hacerlo. Hola, soy Ana Núñez. La verdad es que he tenido unas experiencias increíbles. Me estoy autoconociendo de una manera muy sencilla, y la verdad es que me han pasado bastantes sincronicidades. De repente he sido muy escéptica en ¿será para mí? Y un día, caminando por la calle, me topé realmente con Michael Shaun y dije, bueno, esta es la respuesta más clara que me pueden dar de que tengo que estar en ese curso, ese deseo de Michael Shaun de hacer una comunidad en la que todos nos ayudemos y que además es posible, fue lo que dije así, me quedé así como súper impactada, o sea, ya está saliendo la lágrima de la emoción. Mi nombre es Olivia Almeida. ¿Qué es lo que sucede una vez que encuentro a Michael? Hay un cambio muy fuerte en el sentido de que empiezo a ver un ser atemporal. Las experiencias que he encontrado, unas con otras, se han ido uniendo y dándole un sentido mayor. Y poder estar en esos estados de calma que permiten observar una serie de nuevas posibilidades, de realmente abrirme a ver que no hay un solo camino, sino que hay muchos y diversos caminos y que están en este momento aquí ahorita conmigo. Con las técnicas holónicas son capaces de potenciar la concentración, la creatividad y la intuición, creando sincronicidades que dan forma a su futuro deseado en su carrera, su salud, su riqueza, su amor y en sus romances. Con el método holónico puedes acceder a estos estados de conciencia alfa y teta, los cuales te permiten sanar traumas de la infancia, de tu adolescencia y de tu vida adulta. ¿Comienzas a pensar que esta llave es increíble? Bueno, déjame decirte que el método holónico también te dará la habilidad de limpiar los bloqueos energéticos que te han estado impidiendo tener la riqueza financiera que deseas. Sí, tus sueños más grandes se pueden cumplir y también puedes vivir una vida con propósito más elevado. No importa lo que quieras en tu vida, los cambios que quieras hacer, el método holónico es la clave para ayudarte a lograr todo lo que quieres en tu vida. Hola, hola, bienvenidos a todos. Qué alegría nos da, qué emoción nos da compartir el día de hoy, abrir esta mañana con este espacio tan íntimo, tan boldly, que nos van a compartir hoy Michael Shaun y Alex, su esposa, compartiendo estas tradiciones que, bueno, donde debo decir que personalmente tuve la bendición de compartirlas en persona y les puedo decir que me emociona muchísimo, muchísimo que todos ustedes, cada uno de ustedes van a estar el día de hoy aquí recibiendo toda esta ancestral técnica de el té, mientras que van a recibir las enseñanzas de Michael Shaun, porque esto no simplemente es un acto de hacer té, esto tiene mucha, mucha profundidad. Y hoy cada uno de ustedes que se están sumando, que están ingresando y que están expandiendo este espacio, van a empezar a ver el té en una forma completamente diferente. Así que están preparados. Por aquí les presento entonces a Michael Shaun Conaway y Alex, su esposa, quienes nos están recibiendo en su hogar el día de hoy para compartir este espacio íntimo y mágico. Bienvenido, Michael Shaun. Hola. Hola. It's so nice to have you here today.
I hope you all can hear me well. Hola, es tan agradable tenerlos a todos el día de hoy aquí presentes. Espero que me estén escuchando bien. Okay, so this is the first time we've been working without my translator who does the translations for the teachings. So I appreciate being able to speak with you directly and you're getting a chance to hear my voice. Así que bueno, esta es la primera ocasión en esta jornada en donde estaremos trabajando sin la persona que hace la traducción instantánea, porque en esta ocasión van a tener la oportunidad de escuchar mi voz. This is my wife, Alex. She's not been in the trainings, but she's behind the scenes always. Buenos Esta días. esta es mi esposa Alex. Ella no está frente a las cámaras durante este entrenamiento, pero siempre está detrás de todo lo que hacemos. And so welcome to our house. We're in the Netherlands, in Haarlem, which is near Amsterdam. Bueno, así que bienvenidos a nuestro hogar, que está en Holanda, en Haarlem, cerca de Ámsterdam. And yes, we do have lots of tulips in the Netherlands always. Y sí, tenemos muchos tulipanes en Holanda siempre. These ones came from the market just a few hours ago. We put them in the vase, and there's some by our where we're going to make tea in a minute as well. Estos llegaron hace unas horas apenas del mercado y también el té que vamos a preparar hoy. So welcome to our home. Welcome to having tea and some time for us to spend together with no real plan other than be together and to talk. Así que bienvenidos a nuestro hogar para compartir este espacio juntos, con ningún tipo de plan o propósito, simplemente para compartir y conversar. So we're going to make some tea here in a second, and I would invite you to make yourself some tea or have some coffee or whatever you'd like at this time in the morning. Así que bueno, vamos a hacer en un segundo, vamos a preparar té y los invito a que ustedes en sus casas también preparen un té o si prefieren un café, para que compartamos este espacio. Because this is what we do at our house when we have friends over. We have a cup of tea and we have a conversation. We have a chat. Porque esto es lo que hacemos cuando tenemos amigos en nuestra casa. Preparamos té y tenemos conversaciones. So I'll move the computer here and we'll go over to the kitchen, which is right behind us here. As you can see, this is our house. We live here. I'll show you. We live in a very typical Dutch house, and we live on a canal. So that's the water outside of our house, and the very typical Dutch houses outside. Bueno, así que bueno, voy a mover la para mostrarles nuestro hogar. Este es nuestro hogar, esta es nuestra casa. Es una casa tradicional holandesa. Como pueden ver, estamos frente a un canal y tenemos muchas casas tradicionales holandesas. Well, I could show them again since you just said it. Voy a mostrarles otra vez, porque lo acabo de decir. And Mercedes has been here, so she knows how beautiful it is. It's gorgeous. Y yo he estado allí y sé lo hermoso que es. Es hermosísimo. No, just like this thing can hang. So, well, this computer won't be as helpful while we're making tea. So we're going to make some tea. Alex, why don't you tell them what kind of tea we're going to make? Today we're going to make some fresh mint tea, and I'm also going to put some ginger in it. Hoy vamos a hacer té con menta fresca y le vamos a colocar también algo de jengibre. You just want some slices of this, Alex? Yeah. How many? Estamos rebanando el jengibre. Okay. The fresh ginger. Jengibre fresco. So I am from England, and tea is a very traditional thing that we drink in England, and usually people drink tea at least 5 times a day. Yo soy de Inglaterra
Y el té es una tradición a la cual estamos acostumbrados a beber y usualmente tomamos 5 tazas de té aproximadamente en el día. And in the mornings, we drink a lot of black tea, which has caffeine, but by the time we get to our afternoon, it's enough caffeine, and so we drink something herbal. Y en la mañana usualmente tomamos té negro que tiene muchísima cafeína, pero luego ya cuando llegamos al mediodía consideramos que es suficiente cafeína y empezamos a tomar té herbales. Also When we buy our tea, we buy it in very big bags. We try to drink always organic. Cuando compramos nuestro té, siempre compramos en paquetes grandes y tratamos de que siempre sean tés orgánicos. And then the other tea that Michael Shaun drinks every morning when he wakes up is a green tea. This one is from the Himalayas, but a lot of times he drinks Japanese green tea, which is very healthy. oh, can't see over the flowers. Y el otro té que Michael Shaun toma usualmente al levantarse es el té verde. Este que tenemos acá es el té verde de Himalaya, pero también toma el té verde japonés, que es muy saludable. Since you have a nice light of the candles, I'll light some candles here as well, so it's nice. I am actually drinking black tea with green tea. Mixed together, nice. Yep. Les comento que justamente mi taza de té que me preparé es té negro con té verde, la mezcla de los dos. Perfect. Okay. So now, I guess you can see us in that camera over there, but let me see. I think the tea is it's probably too soon. Huh? Yeah, needs a little So bit we're gonna wait a little while for the tea. And in the meantime, I thought it would be really wonderful to hear from some of you guys. Anybody have any interesting or powerful experiences that they'd like some feedback on, something they're curious about that might have happened to them while they were doing the practices and meditations this week? Bueno, vamos a esperar mientras tanto por el té. Y en este momento de espera quisiera escuchar algo de ustedes. Sería maravilloso escuchar algún comentario de ustedes. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia interesante o poderosa o se les ha despertado alguna curiosidad o quieren compartir algo que les haya sucedido durante la práctica? So they can put their hands up if that's true. Oh, I see somebody Pueden already. subir sus manos. Pueden levantar sus manitos. Let's see. Irme. Is it okay if I speak in English? You can speak in English, Yes, but Mercedes will have to translate to Spanish as well. So we'll have to give her some time. Both languages as well. So no worries. Okay. Okay, one quick question. I loved what could we call it? The things that we were doing together with you about going up to our ancestors and things like that. Can I redo them again or something? Because I felt such a warm, fuzzy feeling that I just want to keep going getting it, because I mean, I even felt happier the next day. So that's why I'm asking. Yes. So right now you can go to the YouTube channel where you watched us do that live, and you can just skip ahead to that section. Okay. I think you're talking about the ancestral futures meditation. And Mercedes, let everybody know what we're talking about here. Ok, bueno, Irmelín pregunta si ella puede hacer de nuevo la meditación en la cual conecta con sus ancestros. Y Michael Shaun le dice que sí, que puede ir a YouTube y ver la sesión en vivo nuevamente e ir directamente a la práctica. And on our app, we have a few meditations that are free. These Holónico practices usually come with some of the courses that we offer. But for right now,
just go watch them on YouTube and we can talk about, how you might be able to get them more later. Y en Okay, nuestras, yes. Sí, perdón, Mercedes. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué tanto se puede hacer para poder conseguir más efecto o nada más con hacerlo una vez. okay, Irmelin is asking how many times does she have to do it to get a better effect on the practice, Yeah. to get better results. Yeah. So I'm going to say a couple of things for you. First of all, the feeling you're getting is what we call being holonic, that kind of connected, belonging feeling. Ok, te voy a decir varias cositas. La primera es que la sensación que estás teniendo es el ser holónico, esa sensación de estar conectado, de sentirte completa. And we have all kinds of practices to do that. Being holonic, which is being able to hold the past, or we call the ever-present past, and the ever-present future in this one present moment, is not very common for people. They don't do that commonly because it's just not in our culture. It's not something that we learn to do as children. Y bueno, nosotros tenemos todo tipo de prácticas relacionadas a estas técnicas que se basan en sostener el pasado eternamente presente en el futuro y el futuro eternamente presente en el presente. Por eso es que todo se consolida en un eterno presente. Y esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, esto es algo que no nos enseñaron cuando éramos niños, por lo tanto no es algo común. So we have lots of practices. Of course, we're doing 5 during the training, but there's lots of practices where you can connect into this experience of being holonic, of actually having, if you will, all of the time that's accessible to you as a human being, having that, being present to that. But it's even, Mercedes will even tell you, it's more than being present. It's being it. It's being holonic. Tenemos muchas prácticas, de hecho en el entrenamiento tenemos 5 prácticas, pero hay muchas prácticas más que se utilizan para conectar para nuestra experiencia, las tenemos en la aplicación. Y esta práctica de estar presente no simplemente se trata de conectar con el pasado, con los ancestros o conectar con los tiempos, es algo que trasciende esa conexión y trasciende en un estado de ser el campo holónico, de ser holónico, en ser. So the more you can spend time doing these practices, the more you can start to do and have that feeling when you're not doing the practice. Así que mientras más comiences a poner en práctica estas prácticas, más vas a tener esa sensación de estar en todo momento en ese estado. And then you'll start to see in the training next week, we begin to use the practice to generate a future, to have some transformations happen for you so that your future is very different to today. And that's a whole nother feeling. It's being holonic and then generating a future, which come together and they're very powerful. Así que luego, la semana que viene, vamos a comenzar a utilizar esta práctica para generar un futuro. Vamos a generar un estado de transformación, en donde vas a crear un futuro distinto al de hoy. Y eso es ser holónico. Por eso ser holónico y crear un futuro. Y esa combinación es bastante poderosa. Sometimes, Mercedes, your microphone is sounding very muffled. I don't know if you're on the microphone on your headphones or not, but sometimes I'm on my headphones. Okay, and the mic, it's using that microphone. Kind of sounds like you put your hand over the microphone every once in a while. That's okay. Imerlin, I just want to say thank you for being here. We're really happy to have you have these experiences. And if it makes you feel good, then that's a wonderful thing. Sometimes when we're feeling bad or when we have kind of a not great feeling, sometimes it's about being isolated and disconnected from our ancestors and our descendants. We actually unfortunately make ourselves alone in this time without having that longer connection. And so once we start to connect with that, it feels really good to be part of your human family, all of your ancestors and all of your descendants. And the energy of that is very powerful.
Y bueno, quiero decirte que, do you hear me better like this? Maybe? Ok. Y bueno, quiero decirte que gracias por estar aquí y que si esto te hace sentir maravilloso, es genial. Muchas veces podemos sentirnos mal, muchas veces podemos sentirnos aislados, podemos sentirnos desconectados de nuestras líneas ancestrales, de nuestra descendencia. Y cuando nos desconectamos de estas líneas que nos pertenecen, podemos sentirnos solos y podemos sentirnos que no tenemos conexión. Entonces, al comenzar a conectar con tu familia humana, se genera un espacio poderoso en ti. So I might just welcome you to being a human being, because this is a normal and natural part of the way we human beings operate. We just have not been connected to it because our culture has limited us to have access to this thing. And while many traditional cultures have practices that connect them to their ancestors, I was taught in the Japanese and Tibetan traditions, the Thai traditions very much so have a very, they can very sense and feel their ancestors. Very few people actually have the same connection to their descendants. And so this is a very unique moment in time for us together to be able to sense this, to feel this power of our full lineage, both back in time and forward in time. Así que bueno, te doy la bienvenida al reconocimiento de lo que significa ser un ser humano. Esto es natural, es normal, es la forma en la que operamos. No estamos conectados porque no estamos acostumbrados por nuestras culturas limitantes. Pero hay prácticas en tradiciones ancestrales, como por ejemplo la japonesa, en donde pocas personas tienen esa misma conexión. Y bueno, por esto te puedo decir que este es un momento de suma oportunidad único para poder sentir e integrar este poder, de conectar con todo tu pasado y con todo tu futuro, desde tu ancestralidad y desde tu descendencia. Okay, so I hope that answers your question. Bueno, espero que eso responda a tus preguntas. Okay, we've got Maria, you want to turn on your camera? A ver, María, ¿quieres encender tu cámara? Okay, we'll We lose her? Or we'll is she? move on to. Well, she was there. No, she's not. Merce, te doy una manito. Vamos a tomar las preguntas solamente de las personas que tengan la cámara prendida. Ok. Aquiles, ¿estás ahí? Sí, sí. Aquiles, te voy Yes, yes, I'm sí. here. Buenos días, Aquiles. Yes, I'm here. For me, it's a blessing to be here. The experience of time blew my mind. Also, knowing my feel transcendent is wonderful. It's wonderful. My transcendent feel. Yeah, Yeah. I think I found my way. Oh, I can say. Beautiful. I love you so much. oh, we love you too. We're so happy to have you with us. To Mercedes, Michael, and wife, Alex. 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 Thank you, Aquiles. I feel in this moment, I feel I love you. Yeah. I you. love you. I love you too. Yeah. Aquiles, where are you from? Chile? Chile. Chile. Tocopilla, Chile. Beautiful. Wonderful. Mercedes, you might need to translate a little bit. Yeah. Bueno, Aquiles nos comparte que es asombroso estar aquí, que esta experiencia simplemente le hizo volar su cabeza y que es maravilloso el campo de trascendencia en donde se encuentra. Comparte que siente que encontró su camino y que tiene mucho amor y que siente que en este momento tiene amor por nosotros
Y bueno, Aquiles, me imagino que por ti, por todos. For all. Achilles and everybody else, this is really important to understand that the loving feeling is not an accident. Yes. Aquiles, y es importante entender que esto es para todos, que esa sensación de amor no es un accidente. The, the truth about being a human being is we have this inner wisdom, this inner awakened state. It's inside of us. La verdadera realidad que tenemos como seres humanos es que tenemos esta sabiduría interna, esta sabiduría interior despierta siempre en nosotros. And so when we begin to remove enough stuff between us and that enlightened or awakened space inside, or we reach in and touch that awakened state, it has qualities. Y cuando comenzamos a remover esas cosas que interfieren en nosotros, entre nosotros y ese espacio de sabiduría despierta, comenzamos a darnos cuenta que esta sabiduría tiene cualidades, este estado tiene cualidades. So what I mean by quality is water has a quality of being wet. Y a lo que me refiero con cualidad es que el agua tiene la cualidad de ser húmeda, de estar mojada. And you can't separate wet from water, No puedes separar lo mojado del agua. right? Water always comes wet. El agua siempre está mojada. Well, the awakened mind or the enlightened mind or your internal wisdom comes with some qualities as well. Bueno, pues la mente despierta, la mente iluminada en tu sabiduría interior tiene cualidades también. And there's many, but the three most important qualities of your awakened state are love or loving kindness, wisdom, and compassion. Y hay muchas cualidades, pero hay tres principales que son las más importantes. Y estas cualidades son amor, sabiduría y compasión. So when you do these practice and the love comes up, it's because that's your natural state. Your natural state is loving, is compassionate, is wise. Y cuando haces estas prácticas y surge el amor, es porque es tu estado natural. Tu estado natural es el amor, la sabiduría y la compasión. And so my teachers worked really hard to help me to realize that state when I was much younger. And now I'm helping other people to have this awakened experience. And it's really wonderful, isn't it? Y así que bueno, mis maestros trabajaron bastante duro para ayudarme a integrar este estado y ahora yo ayudo a otros a llegar a este estado. ¿No es hermoso? Mercedes, So- ¿puedo decir algo? Sí, claro, Y lo voy a decir ahora, pero en castellano, para que sea más rápido. ¿Mm? no te preocupes. Bueno, según al respecto lo que mencionaba Shaun, nosotros en el genoma traemos el conocimiento. Yo soy ingeniero civil y también soy profesor. Y ya con la neurociencia, ¿ya? Y la neurolingüística he logrado que mis estudiantes aprendan mejor. O sea, educación de ustedes, le sacamos todo y lo ponemos al frente. Eso es lo que hay que hacer. Entonces ya el trabajo neurocientífico de un profesor es súper importante y eso también quería compartirlo con ustedes. Eso. Gracias, Aquiles. So Aquiles is sharing that he understands the genome that we bring, where we bring the knowledge, that he's an engineer and a teacher, and he's vinculated with the neuroscience and the neurolinguistic, Yeah. and that's what he's sharing with his students. Yeah. And he feels that that's what we need to do. And that's something that you said that is very important. Yes, so I'm happy to be with you. I'm happy to have you here today. Thank you. Estoy muy feliz de tenerte aquí, muy feliz de compartir contigo hoy. Gracias. Gracias, Aquiles. Grisel está esperando.
¿Podés encender la cámara? Grisel está con la cámara prendida. And Maggie, there's somebody in the chat that I noticed that's not able to raise their hand. What was her name? Well, there's so many chats. Maybe Maggie. There it is, Sandra from Uruguay. So if you could help Sandra from Uruguay figure out how to raise her hand, that'd be great. Tell Grisel she can. Grisel, let's hear from you. Hola, Grisel. Hola, mi pregunta es la siguiente. Me he dado cuenta que yo misma soy la que me complico las situaciones o las circunstancias. Evidentemente no sé desde dónde o para qué lo hago, pero cuando estoy a punto de lograr algo, como que las cosas se alentan o se complican, pero sé que soy yo. Evidentemente no lo hago de una manera consciente, pero ¿de qué manera puedo hacer el movimiento si ya me di cuenta de esto? Okay, so she's asking that she realized that she, by herself, tends to complicate the situations or circumstances that she experienced. She doesn't know why, but every time that she's about to do something or to get something, things just get complicated, and she knows that it's because of her. So now that she's conscious about that, how does she makes the jump to transcend that and to transcend that and to change it? Yeah. So Grisel, your question is really common, and that doesn't make it less challenging for you, but I'm going to talk to everybody about this because this is really important for people to understand. Bueno, Griselda, tu pregunta es una pregunta muy común. Esto no lo hace menos retador para ti, pero es algo que voy a compartir con todos porque es algo que sucede a todos. So our beingness, or the way that we are in the world, is patterned, and these patterns we have for everything, from the food we eat to the language we speak to how we sleep at night to do we speak with an accent or not with an accent, to everything that you can imagine is run on these patterns. Bueno, nuestro ser, la forma en la que se expresa nuestro ser está regida por patrones y todos lo tenemos y los corremos cuando dormimos, al comer, al hablar, si hablamos con acento o si no hablamos con acento. Todo lo que imaginas está regido por patrón. Marcella's asking how she can break her patterns already. So she's ahead of us, but we'll catch up. So when we begin to change or we have new experiences, these patterns get out of balance. Así que cuando comenzamos a generar cambios con nuevas experiencias, estos patrones comienzan a salir de su balance. And so they try to pull us back to the pattern. Así que tratan de jalarnos de vuelta al patrón. And suddenly we have something called resistance. Y de repente experimentamos algo llamado resistencia. Either it comes up with, this doesn't feel safe, or it's, I don't recognize myself, or people think I'm strange, or I feel suddenly physical illness, maybe nausea or headaches. These things are resistances. Y normalmente surge con esto, o sea, con pensamientos como, por ejemplo, esto no es seguro, o no me reconozco a mí misma, o me ven como una extraña, o de repente incluso puede experimentarse con molestias físicas, como un dolor de cabeza, como náuseas, y estos son resistencias. Yeah. And for many people, even if their life is really not good, they're in a bad relationship, or they have a horrible boss, or they live somewhere that's not healthy for them, or they have toxic relationships with their friends. It's really hard for us to, even when things are really bad, to make changes because of these patterns. Entonces, para muchos, incluso si la vida no va bien, si experimentamos malas relaciones, si tenemos
o un jefe terrible, si no tenemos el trabajo que queremos, o cualquier circunstancia, incluso en las peores circunstancias, es duro hacer esto, precisamente por la resistencia que muestran estos patrones. Does this seem familiar to you? So, ¿Esto te suena familiar? like, do you recognize what we're saying? O sea, ¿te identificas con lo que estamos diciendo? Sí. ¿Y cómo se puede hacer el cambio? Yeah, that's the big question, right? Es una gran pregunta, ¿no? So most of the time when you meet teachers, they start to say, well, you've got to have willpower, or you've got to make you've got to have a healing, or this thing or the other thing. You've got to do all of these things to try to change. La mayoría de las veces, al conocer maestros, te dicen que tienes que tener el poder de voluntad, o que tienes cosas que tienes que sanar, o que tienes cosas que tienes que cambiar. And this isn't a bad thing. I would recommend if we do healings and energy clearings and those things as well, and we help people with plans and how to take the action that they want to take. But there's one thing that's really, really important. And then if you're missing it, it makes it very, very difficult to change your patterns. Y esto no es malo, lo recomiendo incluso si hacemos trabajos de liberación energética, de limpieza del campo energético. Pero hay un factor clave que es realmente importante y que si no lo aplicas, es que simplemente nada va a suceder. And that thing is being holonic. You see, if you can see yourself in the future with new patterns, you can see how your life operates and works, and your consciousness can see that you can do that and still be safe and still everything be okay. If you can create that future as a vision, as an imagination in your head, then the resistance starts to calm. It's like when you tell a child, it's okay, relax, calm down. It's not you're just going to see your grandma. There's no need to get upset. There's a thing that we get soothed and calmed down if we know where we're going. But if you're just changing without being able to inform your whole consciousness where you're changing to and why, you end up with a lot of these resistances. Okay. That was a lot. It's great. Entonces, este factor importante es ser holónico. Si puedes verte en el futuro con nuevos patrones y puedes ver cómo funcionan, tu consciente se va a sentir seguro. Si puedes crear ese futuro, la resistencia simplemente se calma, se tranquiliza. Es como decirle a un niño que está bien, que no hace falta alarmarse, que sabemos a dónde vamos. Y si sabemos a dónde vamos, vas a poder informar a toda tu conciencia de este cambio, de esta transformación. Y la resistencia se va a disipar. Okay. So when we say that our students say that when they're practicing this, that the things that stop them, the obstacles that they have disappear, this is what we mean, is that the body, the inner child, all of these things feel calm and okay with the changes you want to make because we make them inside the holonic field. Entonces, cuando decimos que al practicar hay obstáculos que desaparecen, es lo que necesitamos. Cuando trabajamos con el cuerpo, el niño interior, y logramos decirles que sí, que todo está bien, con todos los campos de lo que queremos trabajar, todo fluye y puede cambiar sin resistencia. Okay, Grisel, last thing is that I'm here to help you. Just think of me, imagine me being there, taking you by the arm and helping you through these resistances. Because if you can move one step by step away from the patterns that are no longer working for you, the really amazing miracle of being a human being is you can grow new patterns of abundance, new patterns of health, new patterns of wealth. You can really change just about anything. And then once we change it, this ability for us to work in patterns starts to become our friend.
now all of our patterns are producing love and compassion and wisdom and really amazing community feelings, being with people. We can really change our whole life. Así que una última cosa que quiero decirte es que estoy aquí para ti. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para que vayamos mano a mano, lado a lado, y que estoy aquí para ayudarte con tus resistencias. Y que si puedes dar paso a paso este camino en donde comienzas a ver los patrones que no funcionan para ti, vas a poder crear nuevos patrones. Y una vez que crees estos nuevos patrones, vas a poder cambiar todo. Y al hacer esto, esta habilidad se va a convertir en una habilidad amiga, familiar tuya, natural en ti, de una expresión de mucho amor, de sabiduría y de compasión, en donde vas a poder transformar y crear. Claro. Claro, You can't find your, actually, I'll try that. Now, do you see it? ¿no? Grisel, we love you. Muchas gracias, agradezco sus palabras y me interesa mucho pues seguir con usted aprendiendo y le envío muchas bendiciones. Gracias, Griselda. Hola, buenos días. Antes que nada, estoy sorprendida con la armonía, la calidez con la que se muestra Shaun. Muchas gracias por ello y me siento bendecida por estar aquí. Eh, quiero platicarle que yo normalmente no recuerdo mis sueños, pero después de que tuvimos esta sesión con nuestros ancestros, tuve un sueño muy vívido. Estuve platicando con mis padres, más bien discutiendo, o sea, fue una cosa muy curiosa porque yo estaba viéndome a mí misma en el sueño, discutiendo con ellos. Esto es posible, o sea, en sí pude ver y conectar con un dolor muy fuerte, muy profundo, algo que algo como un patrón que estaba presente mucho tiempo. Y entonces en ese momento veía yo como es una forma de traición que, que yo reclamaba y que les decía en ese sueño todas las consecuencias que había traído para mí y para varias personas, y esa era mi discusión, ese es el fondo y el meollo de mi discusión. Me sorprendí mucho y terminé llorando, estaba muy, pues consternada y a la vez me sentía liberada, o sea, pude observar cuál fue ese como bloqueo que, que, que se ha estado presentando en mi vida. Estoy muy contenta de estar aquí y siento que a veces se requiere de verdad una técnica o estar abierto para poder recibir estos regalos. Yeah, that was a long one. Gracias. Gracias por compartir. So, um, she's sharing that she's very surprised, amazed with the harmony and the warmth that you show, Michael Shaun, and that she feels blessed to be here, and that she wants to share something that happened to her. She usually don't remember her dreams, but after the practice that she had with the ancestors, she had a very lucid dreams where she was talking to her parents, but she was discussing.
And she was able to look at herself in the dream. So that was a very weird thing. She is wondering if it's possible to connect with such a deep, such a profound pain, with a pattern that has been present since many times. And in that moment, during that dream, she was looking at it as a tradition that she was discussing. And she was telling to their parents the consequences of what they brought to her and to other people. So she was really surprised. After that, she cried. She was very moved, but at the same time, she felt very released. So she was able to see what the blockage was that was presenting in her life. And she's very happy to be here. And sometimes she now understands that a technique is required and to be open to receive these gifts. Yes. Leticia, great work. Leticia, gran trabajo. So we inherit these patterns from our ancestral lineage. We inherit both wisdom and light and love and trauma. Sí, entonces sí, nosotros heredamos estos patrones de nuestra línea ancestral. Heredamos amor, heredamos sabiduría y heredamos también mucho trauma. That trauma might be with our parents or our grandparents or great-grandparents, or back and back and back and back. Y ese trauma puede ser de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y atrás, atrás, atrás en toda la línea. And especially these traumatic patterns, we don't want to keep passing them down to our descendants. Y estos patrones traumáticos no queremos entregárselos a nuestros descendientes. We get enough opportunities in our own lives to discover trauma. We don't need to have our ancestors' trauma as well. Ya tenemos en nuestra propia vida la oportunidad de descubrir nuestros propios traumas. No queremos también los traumas de nuestros ancestros. But just like we can heal the trauma for ourselves in our lives, we can actually heal trauma in our ancestral lineage. Pero así como podemos sanar los traumas en nuestra propia vida, nosotros también podemos sanar los traumas de nuestros ancestros. So when you do this work, when you have especially these powerful dreams, it's literally working inside of the ancestral lineage. And as you release these things, this is the crazy thing, it not only heals for you, but it heals for your parents and your grandparents and back and back. It actually heals backwards as much as forwards. Y al hacer este trabajo, estos sueños que se muestran, lo que muestran es que estás trabajando en tu línea ancestral. Y al liberarlo, no solamente estás sanando tú, sino que estás sanando toda esa línea ancestral. Estás sanando el trauma de tus padres, de tus bisabuelos, de tus abuelos. Y de la misma manera, estás sanando toda tu línea hacia tu descendencia. So you've started that work. Congratulations. Así que ya comenzaste ese trabajo. Felicidades. Now, I'm going to leave you with one more thing. The miracle is not only can you heal traumas, ancestral traumas, but you can give gifts forward and forward and forward to future generations. Así que te voy a dejar con una sola cosa más. Y es que el verdadero milagro no es simplemente sanar traumas, sino entregar regalos a tus próximas generaciones. Yeah. So you can remove the wounds, remove the suffering, and give the love. And that is an amazing thing to do with your life. Así que puedes remover las heridas, puedes remover el sufrimiento y puedes entregar el amor. Y eso es algo hermoso en la vida. So that's what we're doing. That's what I'm doing. That's what Mercedes is doing. That's what the team is doing, is we're
helping to heal the suffering, and we're passing forward the gifts. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que yo hago, eso es lo que Mercedes hace, eso es lo que todos en el equipo hacemos. Es ayudar a sanar las heridas y en permitir que todos entreguemos los regalos. Gonzalo, Gonzalo, ¿cómo están? Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, sí. hola Gracias. Gonzalo. Les hablo desde Bolivia. Ahorita es el Bolivia. mediodía. Estaría con mi taza de té, pero ya es casi hora de almuerzo. ¿No? Quiero agradecerle a todo el equipo porque todo este tiempo que hemos empezado a hacer estos ejercicios me han ayudado mucho. Eh, Quiero hacer yo una consulta. Eh, Cuando tú ya haces las meditaciones, ¿qué es lo que me pasa? Cuando yo hago las meditaciones, hay algo que no puedo desbloquear, que es ver mi futuro, ese ideal de la manera como yo quisiera vivir, ¿no? Hacer ese cambio. Ahora, lo que yo no puedo descubrir es qué patrones, qué sucede, por qué tengo ese bloqueo o esa deficiencia para poder visualizar ese futuro que deseo, ¿no? Es como querer ver muchas cosas y a la vez es nada, ¿no? Esa es mi consulta. Ok, ok, gracias Gonzalo. Okay, so Gonzalo is sharing that he's happy to be here, that he's taking his cup of tea, but now it's lunch there. So he's really thankful for all of us for all this time that we have been sharing because it has been very helpful for him. So he has one question, and is that when he when he do the meditations, there's something that he cannot unblock, and that is watching the future. He can't understand the pattern of what's happening, but he has that blockage. So he have this blockage to imagine and see the future that he wants. It's like seeing so much without seeing nothing. Gonzalo, is your mother still alive? Gonzalo, ¿tu madre aún vive? And do you spend holidays with your mother? ¿Pasas vacaciones y fechas especiales con tu madre? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor, un poquito el volumen? Pas- Caído. ¿Pasas tiempo en vacaciones con tu madre? No, yo vivo en una ciudad distinta en donde vive ella, entonces la comunicación de verme con ella directamente no es constante, ¿no? Es en algunas fechas específicas. Unas Eh, dos veces al año, 2 veces al año, tres, ¿no? Ask him if he's planning a trip back home anytime soon. ¿Y estás planificando algún viaje de vuelta a tu casa en algún momento pronto, próximamente? Sí, aproximadamente va a ser en junio. Okay, junio. great. We'll work with that. Gonzalo, close your eyes. Gonzalo, cierra tus ojos. Okay. Now imagine you've just arrived home and your mother comes to greet you. Imagina que acabas de llegar a casa y que tu madre te está recibiendo y te está saludando. And she's really happy. She's so excited to have you home. Y estás muy feliz, está muy emocionada de tenerte en casa. And she's made you your favorite dinner. Y está preparando tu cena favorita.
Can you see the food? Keep your eyes closed. Mantén tus ojos cerrados. ¿Puedes ver la comida? Do you know what it smells like? ¿Sabes a qué huele? Yeah. And what is it going to taste like? Do you know that too? ¿Y sabes a qué vas a ver? Yeah. And do you know that you love your mother? ¿Y sabes que amas a tu madre? Yeah. Can you feel that in the future when you're visiting her? ¿Puedes sentirlo en el futuro cuando la estás visitando? Yeah. And now I want you to tell your mother that you love her. Ahora quiero que le digas a tu madre que la amas And tell her how much you appreciate everything that she's done for you in your life. y dile cuánto agradeces todo lo que ha hecho por ti en tu vida. Te amo mucho y te agradezco por todo lo que hemos pasado, hemos vivido, y porque sigues aquí conmigo, ¿no? Yeah. And how does she respond? ¿Y cómo respondió? La llorando. She's crying. Yeah. And how does that make you feel? ¿Y cómo te hace sentir eso? Bien. Yeah. It's sweet, huh? Es dulce, ¿cierto? Yeah. Now open your eyes. Ahora abre tus ojos. Gonzalo, you don't have any problems imagining the future. Gonzalo, no tienes ningún tipo de problema imaginando tu futuro. Eh, Me cuesta creer, o sea, a veces pareciera de que yo mismo me saboteo, ¿no? En el sentido de que es como intentar hacerlo, pero algo no quiere que se haga, ¿no? Ahora no sé si debe haber una sincronía en mí mejor entre el sentir, el pensar y el hacer, que está dificultando eso, ¿no? Yeah. Y You don't see the future up here. no ves el futuro en tu mente, You see the future in your vision and in your heart. lo ves en tu visión, tu corazón. So if you're having problems imagining a future, then just relax and wait for it to come to you. Si tienes algún problema imaginando tu futuro, simplemente relájate y permite que llegue a ti. And maybe try doing the meditations lying down. Y tal vez prueba con las meditaciones haciéndola acostado. And if you start to fall asleep, don't worry about it. Let yourself start to fall asleep. Y si sientes que te estás quedando dormido, no pasa nada. Permítete quedarte dormido. Because you want these visions of your future to come to you like dreams. Porque quieres que estas visiones de tu futuro lleguen como sueños. But dreams that you're directing. I want to go that way, or maybe that way. En sueños que sean directos. Quiero ir a este lugar. Quiero ir a este lugar. But it's not like creating a computer program. Pero You're, no es como crear un programa de computación. yeah. You want to create this dance, this artwork with your future so that it starts to come to you and you start to go to it. Entonces, lo que quieres realmente es crear esta danza, esta forma de arte con tu futuro. Lo que quieres es que llegue a ti y tú llegar a él. And if you have troubles getting started, you can always do this little practice where you imagine your mother and you imagine going home and you imagine this feeling when you speak to her and she speaks to you. You can start to, because what will happen is that it becomes alive. You're not just a projector. There's literally your mother was there when you were seeing her. She cried not because you made her cry or you imagined her crying. She cried because she cried in the future. Si tienes problemas para hacer y si aún así presentas problemas, puedes hacer esta práctica que acabamos de hacer con tu madre. Puedes hacer esta práctica de ir a visitarla,
de reconocer el momento, de ir a la emoción, porque tu madre y todo a este futuro cobra vida. Tu madre estaba allí, ella lloró, que lloró en el futuro. Do you see the difference? ¿Es la diferencia? Sí, lo que entiendo es que debo ser más específico con lo que siento, no tan lógico, ¿no? No tan de aquí, sino más del sentimiento, ¿no? Me parece que ahí es la diferencia que va a ser el cambio positivo, ¿no? Yeah. So it's mind and the heart together. It's the future coming to you as much as you going towards the future. And it's a whole new practice. It's if you've never done a push-up, your first push-up is going to be a little bit hard. Es el corazón y la mente juntos, integrados. Es el futuro yendo hacia ti y tú acercándote a él. Es una práctica holónica. Y esto es como cuando haces push-ups, cuando haces sentadillas o estás ejercitando. El primer ejercicio probablemente va a ser difícil. So if I did a push-up for the first time and couldn't do it, I wouldn't say I have a problem doing push-ups. I would say I'm not strong enough to do push-ups. Entonces, si tengo un problema porque la primera vez que hago push-ups no puedo hacerlo, yo no digo tengo un problema con los push-ups. Es simplemente que no tengo la fuerza suficiente para hacer los push-ups. And then I do one, and then later I'll do two, and then later I'll do three. Well, today, Gonzalo, you did one push-up. Y luego, más adelante, voy a hacer, después voy a hacer uno, luego voy a hacer dos, luego voy a hacer tres, pero lo realmente importante hoy es que hagas uno. Entonces es más práctica y constancia haciendo los ejercicios. Sí. Perfecto. Gracias. Okay. So we have a very lovely problem to have, Mercedes. We Yeah. have 36 hands raised, which I think is even more than the first couple of minutes when we came in the room. We are at an hour and a half. So what I would like people to do that have questions is please ask them. Is Maggie there? Where can we have them post questions? Where can they go to post questions? I don't think they have a WhatsApp group yet. They can't speak in the WhatsApp because, No, but they can put the questions in the chat, in the Zoom chat, and we can read them. well, we basically are running out of time. So I'm just trying to figure out where they could write them and then I could reply to them typing. If that's maybe we could put a post up on Facebook like that. Yeah, or we can receive the questions on the WhatsApp, on our Bodly WhatsApp. Okay, so how do they do that? Why don't you guys explain to them how to do that? And if they'll put their questions in there, I will, Mercedes and I will answer them all. Great. Okay. ¿Quieres decirlo vos, Marce? Bueno, tenemos un pequeño inconveniente en este momento porque llegó la hora de cerrar la sesión, pero vemos que hay muchas personas que tienen las manos levantadas, que tienen preguntas. Entonces, lo que Maggie nos va a explicar en este momento, porque queremos responder todas las preguntas, no queremos que nadie se quede por fuera. Entonces, Maggie nos va a explicar en dónde pueden hacer sus preguntas para que Michael, Shaun y yo podamos responderlas. Bueno, amigos, les voy a dejar un link acá abajo para que vayan a WhatsApp y nos escriban las preguntas en WhatsApp. Así Michael John puede respondérselas. Denme un segundito que estoy buscando el número y acá lo tengo. Con este link lo voy a poner acá en el chat de Zoom. A ver. So I want to just read out the names of the people that I see here and give them a big smile. Luz, I see you. Luz, te veo. Jessica. And
how do you say it? Ibeliza? And Veronica, Alex Bravo, Jessica Figura, hola, Sissy, Leticia, ciao Leticia, Indria Ortiz, ciao. I've got somebody named iPhone, ending in 99, ciao, ciao. Wilson, Estef, is that Esteban? Estefano? Ciao. Lucero. Y Rosa Maria. Another iPhone, somebody named iPhone. Juan Carlos Moreno. Hola, Juan Carlos. Sandy Jimenez. Hola. So thank you all so much for being here with me. I would love to spend time with each and every one of you. It would be delightful. I will work with my team to make sure we get all your questions answered, though. Bueno, gracias a todos por estar aquí compartiendo conmigo. Me encantaría estar con más tiempo con cada uno de ustedes. Por favor, dejen sus preguntas con nuestro equipo. Estaremos respondiendo. This is my dog. This is Poppy. Say hi, Poppy. Entiendo. She's Poppy. coming. She's coming to say she's had enough of this talking. Se está acercando para decir que ya fue suficiente. Hi, Poppy. Okay, so now we have the great pleasure of introducing you to something that is a Bodley tradition. Así que ahora tenemos un placer inmenso en introducirlos en una tradición muy especial que tenemos en Bodley. And what we do is make sure you put your view in gallery view where you can see everybody's picture. Así que lo que hacemos es que por favor enciendan sus cámaras y asegúrense de poner la vista en Zoom en galería para que todos puedan verse. And if you can turn your cameras on, that's even better. Si encienden sus cámaras es muchísimo mejor. Now, right now we have 560 people in this Zoom call. Ahora mismo tenemos a 560 personas en esta sala de Zoom. That's a lot of wonderful energy. Es mucha energía hermosa. And so what we do on our calls is when we leave, everybody is asked to put their microphone on. Así que lo que hacemos en nuestras despedidas es que antes de irnos le pedimos a todos que enciendan sus micrófonos. Hola. Gracias. Hola. Gracias. Hasta luego. Ay, thank you, everyone. Estoy manejando. Muchísimas gracias a todo el equipo. Bastante hermoso. Gracias. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Claudia. Alex. Cuídate, Mercedes. Besos a todos. Mercedes. Neta. Everybody. Jenny. Besos para todos. Parte para todos. Gracias. Y a todos desde Saludos aquí, para desde todos, México. gracias. Sandro. Jenny, chao. Gracias. Saludos desde Monterrey. Bendiciones para todos. Aquí. Hola. Para todos. Yeah, ciao.